25 de julio del 2024, 9 de la mañana. Un hombre de 76 años sale de la Sierra de Sinaloa rumbo a lo que cree será una reunión de negocios, un encuentro para resolver un problema político. Nada del otro mundo para alguien que ha sobrevivido 5 décadas en el negocio más peligroso del mundo. Ese hombre es Ismael Zambada García, el Mayo, el capo que nunca había pisado una cárcel, el fantasma, el intocable. Pero algo está mal, muy mal, porque en menos de 3 horas, ese mismo hombre va a estar esposado, golpeado y aterrizando en un aeropuerto de Texas, entregado como un paquete a las autoridades gringas. Y todo por confiar en la persona equivocada. ¿Qué pasó realmente ese día en Culiacán? ¿Cómo es que el narco más astuto de México cayó en una trampa tan básica? ¿Y por qué ese error desató la guerra más sangrienta que ha visto Sinaloa en décadas? Hoy te voy a contar la historia completa, sin censura, sin filtros, porque lo que pasó el 25 de julio no fue solo la caída de un capo. Fue el día que todo cambió para siempre en el mundo del narco mexicano. Para entender la magnitud de lo que pasó, primero tienes que entender quién era Ismael el Mayo Zambada. Este compa no era un narco cualquiera, era la leyenda. Mientras el Chapo Guzmán se volvía famoso por sus túneles y sus fugas de película, el Mayo construyó algo mucho más poderoso, una red que nadie podía tocar. Nacido en el Álamo, Sinaloa, en 1948, Zambada García creció en la época dorada del narcotráfico mexicano. Cuando los gringos prohibieron las drogas, México se volvió el proveedor número 1. Y el Mayo entendió el juego mejor que nadie. A diferencia de otros capos que presumían, que se tomaban fotos, que se creían intocables, el Mayo operaba en las sombras. Era el fantasma del que todos hablaban pero que nadie había visto. Su fórmula, simple pero efectiva. 1. Mantenerse invisible. Ninguna foto, ninguna entrevista, ninguna pendejada en redes sociales. 2. Comprar lealtades, no imponerlas. El Mayo no era de los que amenazaban. Pagaba bien, cumplía su palabra, y la raza lo respetaba por eso. 3. Nunca pelear batallas innecesarias. Mientras otros cárteles se mataban entre ellos por plazas, el Mayo negociaba, hacía alianzas, compartía territorios. 4. Y la más importante, mantener las conexiones correctas. Políticos, militares, empresarios. El Mayo sabía que en México, tener el poder político era más importante que tener el poder de las armas. Durante 50 años, este compa movió toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos. Literalmente toneladas, miles de millones de dólares. Y nunca había sido capturado. Los gringos lo buscaban. La DEA tenía su foto en todas las oficinas. Ofrecían $15 millones por información que llevara a su arresto. Pero el Mayo era un fantasma. Junto a su compadre Joaquín El Chapo Guzmán, fundaron el Cártel de Sinaloa a finales de los 80s, la organización criminal más poderosa del mundo. Cuando El Chapo fue capturado en 2016 y extraditado a Estados Unidos en 2017, todos pensaron que el cártel se iba a desmoronar. Pero no, porque ahí estaba el Mayo, operando desde las sombras, manteniendo todo funcionando como un reloj suizo. El problema es que el Chapo tenía hijos. 4 hijos ambiciosos que querían el poder del papá. Los Chapitos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López. Y ahí es donde empezó a complicarse todo. Porque el Mayo también tenía hijos en el negocio. Vicente el Vicentillo Zambada, Ismael el Mayito, Flaco Zambada Sicairos, Serafín Zambada, 2 familias, un imperio, muchas ambiciones. Durante años, la alianza se mantuvo. Los Chapitos manejaban el fentanilo y las operaciones más agresivas. El Mayo controlaba las rutas tradicionales y las conexiones políticas.
pero las fracturas ya estaban ahí. Y todo empezó a quebrarse en 2019. Ese año, Vicente el Vicentillo Zambada, el hijo mayor del Mayo, hizo algo imperdonable en el mundo del narco. Se volvió testigo protegido del gobierno gringo. Se paró en un tribunal federal de Nueva York y cantó, soltó nombres, fechas, operaciones, conexiones políticas. ¿Y contra quién testificó principalmente? Contra el Chapo Guzmán. Su testimonio fue clave para que le dieran cadena perpetua más 30 años al Chapo. Imagínate la tensión. El hijo de tu socio, tu compadre de décadas, testifica contra tu papá y lo manda a una celda de donde nunca va a salir. Los chapitos nunca lo perdonaron, pero el Mayo era demasiado poderoso, demasiado conectado, demasiado necesario como para tocarlo. Así que la alianza continuó, pero ya con una rajadura, una grieta que con el tiempo se iba a volver un abismo. Ahora hay que hablar de los chapitos, porque estos morros son clave para entender lo que pasó. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el hijo mayor del Chapo, 41 años. El cerebro de la operación, el que tomaba las decisiones estratégicas, Jesús Alfredo Guzmán Salazar. El segundo, el operador, el que movía el dinero y coordinaba los envíos, Ovidio Guzmán López. El ratón, el tercero, el productor de fentanilo, el que convirtió al cártel en la fábrica de muerte más grande del mundo. Y Joaquín Guzmán López, el güero moreno, el más joven, el más impulsivo. Estos morros crecieron en el lujo, en las mansiones, con los mejores coches, las mejores armas, rodeados de sicarios que los protegían 24/7. Pero también crecieron con una presión cabrona, ser dignos del apellido Guzmán. Cuando el Chapo cayó, ellos tomaron el control de su facción, y lo hicieron con una agresividad que su papá nunca tuvo. El Mayo era de la vieja escuela. Negociar, mantener perfil bajo, no calentar la plaza. Los chapitos eran lo opuesto. Violentos, ostentosos y, sobre todo, ambiciosos. Ellos vieron una oportunidad de oro con el fentanilo. ¿Sabías que el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína? Una dosis del tamaño de un grano de sal te puede matar. Y es baratísimo de producir. No necesitas sembrar plantíos de amapola en las montañas como con la heroína. Solo necesitas un laboratorio clandestino, precursores químicos de China, y ya estás en el negocio. Los chapitos entendieron esto antes que nadie. Montaron una red de laboratorios en Sinaloa, Sonora y Durango. Importaban los precursores desde China, producían las pastillas en México y las mandaban a Estados Unidos. Miles de pastillas, millones de pastillas. Y los gringos se estaban muriendo como moscas. En 2023, más de 70,000 gringos murieron por sobredosis de fentanilo. 70 ml. ¿Y sabes quiénes eran los principales proveedores? Los chapitos. Pero aquí está el pedo. Todo ese dinero, todo ese poder, todo ese territorio que estaban ganando, técnicamente, todavía era parte del cártel de Sinaloa. Y el Mayo seguía siendo el jefe, el que tomaba las decisiones finales, el que tenía las conexiones, el que resolvía los conflictos. Los chapitos ya no querían ser los segundones. Ya no querían pedirle permiso al viejo para mover sus operaciones. Querían el poder completo. Y entonces pasó algo que cambió todo el juego. En septiembre de 2023, Ovidio el Ratón Guzmán fue extraditado a Estados Unidos, el morro que manejaba toda la producción de fentanilo, el tercero de los chapitos. Y de repente, su caso empezó a avanzar rápido, demasiado rápido, porque Ovidio tenía dos opciones: pasar el resto de su vida en una cárcel gringa de máxima seguridad, o hacer un trato. Y en el mundo del narcotráfico gringo, hacer un trato significa una cosa: cooperar, cantar, dar información, entregar a otros capos. Los fiscales gringos ofrecen acuerdos todo el tiempo. Reduces tu sentencia de 40 años a 15 si entregas a alguien más grande.
Y para Ovidio, había alguien más grande disponible. Alguien que la DEA llevaba décadas buscando. Alguien con una recompensa de $15 millones sobre su cabeza. El Mayo Zambada. Espera, porque aquí la historia se pone turbia. Según investigaciones federales mexicanas y gringas, entre finales de 2023 y principios de 2024, empezó a haber contacto entre la familia Guzmán y las autoridades estadounidenses. Llamadas, mensajes encriptados, reuniones secretas en la frontera. Los chapitos estaban negociando algo gordo. ¿Pero qué exactamente? Según analistas de seguridad como David Saucedo, el trato tenía 4 puntos clave. 1. Ovidio y Joaquín no irían a prisiones de máxima seguridad como su papá. Nada de ese infierno de aislamiento total. 2. Reducción de sentencias. De 40 años a 15 o 20 años, con posibilidad de salir antes con buena conducta. 3. Protección para sus familias. Que no les cayeran más órdenes de aprehensión a sus parientes. 4. Y el más importante, facilitar acuerdos judiciales favorables para todos los chapitos. ¿Y qué tenían que dar a cambio? Al Mayo Zambada, en bandeja de plata. Pero había un problema. Un problemón. El Mayo no era pendejo. Llevaba 50 años esquivando trampas. No iba a caer por una simple llamada de «Oye, compa, ven que te quiero presentar a alguien». Necesitaban algo mejor. Algo que lo sacara de su escondite en las montañas. Algo que bajara su guardia. Y entonces se les ocurrió el plan perfecto. Un plan que involucraría política, poder, ego. Un plan que explotaría la única debilidad del Mayo. Su creencia de que todavía controlaba todo en Sinaloa. Verano de 2024. Sinaloa está hirviendo. No por el calor, aunque hace un chingo de calor, sino por la política. El gobernador Rubén Rocha Moya, de Morena, está en medio de una guerra política con Héctor Melesio Cuen Ojeda. ¿Quién era Héctor Melesio Cuen? Un político de Abolengo, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ex alcalde de Culiacán, fundador del Partido Sinaloense, un peso pesado de la política local y enemigo declarado del gobernador Rocha Moya. Cuen acusaba a Rocha de persecución política, de usar el poder del Estado para hostigarlo a él y a su familia, de querer destruir su carrera. Incluso grabó un podcast semanas antes donde dijo, textualmente, «Si algo me pasa, responsabilizo al gobernador Rubén Rocha Moya y a su secretario de gobierno Enrique Insunza». Palabras proféticas, porque algo le iba a pasar. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el Mayo? Todo. Porque el Mayo tenía conexiones con ambos, con Rocha Moya, con Cuen, con toda la clase política de Sinaloa. Durante décadas, el Mayo había sido el mediador, el que resolvía conflictos, el que ponía orden cuando las cosas se calentaban. Y Joaquín Guzmán López, el hijo menor del Chapo, sabía esto perfectamente. Entonces Joaquín hizo algo brillante, diabólico, pero brillante. Le mandó un mensaje al Mayo. «Compa, necesito que me ayudes. Hay un pedo entre el gobernador Rocha y Héctor Cuen. Se van a matar. Necesitamos una reunión. Que todos hablen. Que se arregle esto antes de que se ponga peor». Y le dijo que la reunión sería en un rancho privado, discreto, fuera de Culiacán, en un lugar llamado Huertos del Pedregal, que iban a estar él, Joaquín, su hermano Iván Archibaldo, el gobernador Rocha y Héctor Cuen. Una reunión de poder para arreglar un problema político. Justo el tipo de reunión que el Mayo había manejado toda su vida. El Mayo aceptó, y ahí está. El error. El error que un hombre de 76 años, con 5 décadas en el negocio, con un instinto de supervivencia que lo había mantenido libre toda su vida, cometió. Confió en Joaquín Guzmán López, el hijo de su compadre, el morro que conocía desde niño, el que venía de una familia con la que había construido un imperio. Confió porque nunca imaginó
que los chapitos lo traicionarían de esa manera. Porque en el mundo del narco mexicano hay códigos, reglas no escritas, pero sagradas. No traicionas a tu socio. No vendes a tu compadre. No entregas a los tuyos a los gringos. Pero los chapitos ya habían roto esas reglas y estaban a punto de romper una más. 25 de julio de 2024, jueves por la mañana. El Mayo sale de su escondite en la sierra. Lo acompañan 4 hombres de su equipo de seguridad. José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, uno de los hombres de confianza del Mayo dentro del gobierno. Rodolfo Chaidez, escolta personal del Mayo desde hace años, un hombre de total lealtad, y 2 escoltas más que se quedan afuera del perímetro. El convoy llega al poblado de Bellavista alrededor de las 9 de la mañana. Joaquín Guzmán López les da instrucciones. Espérense aquí. El Mayo va a entrar solo conmigo a la reunión. Es protocolo. El gobernador no quiere un chingo de gente armada. Los escoltas obedecen. Se quedan esperando. El Mayo entra al rancho Huertos del Pedregal con solo José Rosario Heras López y Rodolfo Chaidez. Es una finca bonita. Jardines, árboles, un salón de eventos, tranquilo, discreto. El Mayo camina hacia el área de reunión, y ahí lo ve. Héctor Melesio Cuen está parado con uno de sus ayudantes. El político le hace un saludo breve, todo normal, todo como debería ser. El Mayo entra a un cuarto donde hay una mesa llena de fruta, naranjas, manzanas, uvas, como es costumbre en este tipo de reuniones. Joaquín Guzmán López está ahí. El morro, al que conoce desde niño. Joaquín le hace un gesto. Pásale, compa. Por aquí. El Mayo lo sigue, confiado, y entra a otro cuarto. Un cuarto oscuro. Todo pasa en segundos. Hombres armados con uniformes militares salen de las sombras. Tiran al Mayo al suelo. Le ponen una capucha negra en la cabeza. Lo amarran. Lo esposan. Le dan golpes en la espalda, en las piernas, en las muñecas. A sus 76 años, el Mayo intenta resistir, pero es inútil. Son varios hombres, jóvenes, entrenados, violentos. Lo arrastran hacia afuera. Lo avientan a la parte trasera de una camioneta. El Mayo puede escuchar gritos, disparos, forcejeos. Sus escoltas intentan defenderlo, pero son sometidos. José Rosario Heras López, desaparecido hasta el día de hoy. Rodolfo Chaidez, desaparecido hasta el día de hoy. Y Héctor Melesio Cuen, le disparan ahí mismo, en la finca, en el mismo lugar, al mismo tiempo. El político que pensó que iba a una reunión para resolver sus problemas con el gobernador, muerto. La camioneta arranca. 20 o 25 minutos de camino. El Mayo va con la capucha puesta, esposado, tirado como un costal en la parte trasera. Le duele todo el cuerpo. Tiene 76 años. No es un hombre joven. Los golpes lo están destrozando. La camioneta se detiene. Lo bajan. Lo arrastran. Puede escuchar un motor de avión. Lo suben por la fuerza a una avioneta pequeña. Solo están 3 personas en ese avión. El piloto, Joaquín Guzmán López, y el Mayo Zambada. El avión despega. 3 horas de vuelo. El Mayo sigue esposado, con la capucha, golpeado, sangrando. Joaquín Guzmán López no le habla. No le explica nada. Solo está ahí, sentado, en silencio. A las 12:30 de la tarde, la avioneta aterriza en un aeropuerto privado. Aeropuerto del Condado de Doña Ana, Santa Teresa, Nuevo México. Justo en la frontera con El Paso, Texas. Ahí los están esperando. Agentes del FBI, de Seguridad Nacional, de la DEA, bajan al Mayo de la avioneta. Le quitan la capucha. Y ahí está, en tierra gringa, Ismael El Mayo Zambada García, 76 años, 50 años esquivando la justicia. Capturado, no.
Peor que capturado, traicionado, vendido, entregado como un paquete. Imagínate el shock. Imagínate ser el Mayo en ese momento. Toda tu vida construyendo una red, manteniendo lealtades, cumpliendo tu palabra, siendo un hombre de respeto en un mundo sin reglas. Y en un segundo, todo se derrumba, porque el hijo de tu compadre, el morro al que viste crecer, te vendió a los gringos. ¿Pero por qué? ¿Por qué los chapitos decidieron quemar puentes de esa manera? ¿Qué tanto miedo le tenían a una condena en Estados Unidos como para traicionar al hombre que había mantenido vivo su negocio cuando su papá cayó? Y lo más importante, ¿qué iba a pasar ahora con el cártel de Sinaloa? Porque si pensabas que la historia terminaba con la captura del Mayo, hermano, esto apenas estaba empezando. La verdadera pesadilla vendría después. 25 de julio de 2024. Es 4:30 de la tarde, hora de Texas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos suelta la bomba. Un comunicado oficial. El Departamento de Justicia ha detenido a 2 líderes del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo. Ismael Zambada García, El Mayo, y Joaquín Guzmán López han sido arrestados en El Paso, Texas. El mundo del narcotráfico se paraliza. El Mayo, capturado después de 50 años, y con Joaquín Guzmán López, ¿qué chingados pasó? En México, las especulaciones empiezan inmediatamente. Los noticieros interrumpen su programación. Última hora. Capturan al Mayo Zambada. Las redes sociales estallan. En Culiacán, el pánico se apodera de la ciudad, porque la raza sabe. La raza siempre sabe. Cuando cae un capo de ese nivel, lo que viene después es sangre, mucha sangre. Pero las versiones oficiales no cuadran. El gobierno de Estados Unidos dice que fueron detenidos sin violencia en un aeropuerto privado. El gobierno mexicano de López Obrador dice, nosotros no participamos. Esto fue un operativo exclusivo de Estados Unidos. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible que el narco más buscado de México haya llegado en avión a territorio gringo sin que las autoridades mexicanas supieran algo? ¿De dónde salió ese vuelo? Las primeras versiones hablan de Hermosillo, Sonora. Luego se confirma que fue de Culiacán, Sinaloa. Y luego empiezan a salir los detalles turbios. El 26 de julio, un día después de la captura, aparece otra noticia en Culiacán. Asesinan a Héctor Melesio Cuen en intento de asalto. La Fiscalía de Sinaloa presenta un video, supuestamente de una gasolinera, donde supuestamente 2 tipos en moto intentan asaltar a Cuen y le disparan. Pero el video es raro, muy raro, borroso, editado, con cortes, y la versión no convence a nadie. Porque justo ese mismo día, 25 de julio, había una reunión. Una reunión a la que supuestamente iban a ir Cuen, el gobernador Rocha y el Mayo Zambada. Mucha coincidencia, ¿no? El 27 de julio, el abogado del Mayo, Frank Pérez, suelta una declaración explosiva. Mi cliente fue secuestrado. Joaquín Guzmán López y 6 hombres con uniformes militares lo emboscaron cerca de Culiacán. Lo subieron a la fuerza a un avión. Fue llevado a Estados Unidos contra su voluntad. ¡Boom! Ahí está. No fue una captura. No fue un operativo. Fue una traición. Y el 10 de agosto, el Mayo mismo hace algo que ningún narco capturado había hecho antes. Escribe una carta desde la cárcel y la hace pública a través de su abogado. Una carta donde cuenta todo, con detalles, con nombres. Quiero que el pueblo de Sinaloa y todo México conozca la verdad de lo que pasó. Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver diferencias entre líderes políticos de nuestro estado. Una disputa entre el gobernador Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuen Ojeda. Me dijeron que Iván Guzmán Salazar, otro de los hijos del Chapo, también estaría presente.
Confié. Acudí a esa reunión en el rancho Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán. Cuando llegué, vi a Héctor Cuen y a uno de sus ayudantes. Los saludé brevemente. Me condujeron a un cuarto donde había una mesa con fruta. Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde niño. Me hizo un gesto para que lo siguiera. Lo seguí sin dudarlo. Me llevó a otro cuarto oscuro, y ahí me emboscaron. Un grupo de hombres me tiró al suelo. Me pusieron una capucha oscura. Me ataron. Me esposaron. Me golpearon. Durante todo ese calvario, sufrí lesiones importantes en la espalda, la rodilla y las muñecas. Me obligaron a subir a una camioneta. Me llevaron a una pista de aterrizaje a 20 o 25 minutos de distancia. Me forzaron a subir a un avión privado. Solo estábamos el piloto, Joaquín Guzmán López, y yo. Después de casi 3 horas de vuelo, aterrizamos en Estados Unidos, donde me esperaban las autoridades federales. Quiero ser claro, no me entregué voluntariamente. No llegué a Estados Unidos por mi voluntad. No tuve ningún acuerdo con ningún gobierno. Fui secuestrado y llevado por la fuerza. Y sobre Héctor Cuen, sé que la versión oficial dice que fue baleado la noche del 25 de julio en una gasolinera. Eso no fue lo que ocurrió. Héctor fue asesinado a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron. Era mi amigo desde hace mucho tiempo. Lamento profundamente su muerte. También desaparecieron José Rosario, Eras López y Rodolfo Chaidez, mis hombres de seguridad. Nadie ha vuelto a saber nada de ellos. Hago un llamado a la población de Sinaloa a la mesura y a mantener la paz. Esa carta cambió todo, porque ya no era un rumor, ya no eran especulaciones. Era el Mayo, desde la cárcel, acusando directamente a los Chapitos de traición y confirmando que Héctor Cuen fue asesinado en esa finca, no en ninguna gasolinera. La Fiscalía de Sinaloa intentó mantener su versión del asalto en la gasolinera, pero ya nadie les creía. Y en octubre de 2024, la Fiscalía General de la República confirmó lo peor. Encontraron huellas de sangre de Héctor Cuen en la finca de Huertos del Pedregal. Encontraron huellas de sangre de Rodolfo Chaidez en la camioneta que usaron para el montaje de la gasolinera. El chofer de Cuen se retractó de su declaración original. Confesó que le habían dicho qué decir. Había responsabilidades penales de policías, ministerios públicos y peritos de la Fiscalía de Sinaloa. Todo había sido un montaje. La fiscal Sara Bruna Quiñones renunció y el caso quedó en manos de la FGR. El gobernador Rocha Moya estuvo en esa reunión, como dijo el Mayo. Rocha lo niega. Dice que ese día estaba en Los Ángeles, California. ¿Pero es cierto? La FGR dice que no puede confirmar esa parte de la historia del Mayo. Hasta el día de hoy, el asesinato de Héctor Cuen sigue impune. José Rosario Eras López y Rodolfo Chaidez siguen desaparecidos. Y el Mayo Zambada está en una cárcel federal en Brooklyn, Nueva York, en la misma corte donde juzgaron a El Chapo, esperando su juicio, enfrentando 17 cargos de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado, con una posible sentencia: cadena perpetua, o peor, la pena de muerte. Pero la historia no termina ahí. De hecho, lo peor apenas estaba por comenzar, porque en Culiacán una pregunta empezó a retumbar en las calles. ¿Quién iba a vengar al Mayo? Su hijo, Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco. El Mayito Flaco no es como su papá. No tiene la paciencia del viejo. No tiene esa visión estratégica de largo plazo. Pero tiene algo que el Mayo había construido durante 50 años. Lealtad. Lealtad de sicarios, de comandantes, de operadores, de pueblos enteros en la sierra. Gente que le debía todo al Mayo, que lo respetaba, que lo admiraba y que ahora estaba encabronada, muy encabronada. Los primeros días después de la captura fueron tensos, muy tensos. En Culiacán se sentía el silencio antes de la tormenta. El ejército mexicano desplegó tropas de élite en la ciudad.
Los negocios cerraron temprano. Las escuelas suspendieron clases. La raza se quedó encerrada en sus casas, porque todos sabían lo que venía. El 9 de septiembre de 2024, un mes y medio después de la captura del Mayo, todo explota. 9 de la mañana. Colonia La Campiña, zona oriente de Culiacán. Un convoy del ejército mexicano se topa con un grupo de civiles armados. Balazos. Muere un sargento del ejército. Y ahí empieza. En cuestión de horas, toda la ciudad se convierte en zona de guerra. Enfrentamientos en Costa Rica. Enfrentamientos en El Dorado. Enfrentamientos en Elota. Enfrentamientos en Badiraguato. Los sicarios de la Mayiza, la facción del Mayito Flaco, contra los sicarios de la Chapiza, la facción de los Chapitos. Camionetas blindadas, barrets calibre 50, lanzagranadas, chalecos tácticos, uniformes militares falsos. Parece una guerra convencional, no un enfrentamiento de narcos. Y lo más aterrador, los civiles quedaron en medio. Escuelas cerradas, negocios saqueados, carreteras bloqueadas. La raza no podía salir de sus casas. Los niños no podían ir a la escuela. Los papás no podían ir a trabajar. Culiacán se convirtió en una ciudad fantasma, con el sonido constante de balazos, helicópteros, sirenas. No podemos salir. Están balaceándose en todas las colonias. Mi hijo no ha ido a la escuela en 2 semanas. Cerramos el negocio. No hay clientes. Y es muy peligroso. Anoche se escucharon balazos toda la noche. No pudimos dormir. Los números empezaron a ser aterradores. En solo 24 horas, 12 muertos. En la primera semana, 47 muertos. En el primer mes, más de 100 muertos. Pero esos eran solo los números oficiales, los que la fiscalía reconocía. La realidad era peor, mucho peor, porque muchos cuerpos no se reportaban, se desaparecían, se quemaban, se enterraban en fosas clandestinas, y empezaron las desapariciones. Cientos de personas, miles de personas, levantones en plena calle, en restaurantes, en sus casas. ¿El motivo? Sospecha de pertenecer al bando contrario. ¿Eres de la Chapiza? Te levanta la Mayiza. ¿Eres de la Mayiza? Te levantan los Chapitos. ¿No eres de ninguno? Te pueden levantar igual, por equivocación, por estar en el lugar equivocado. El Servicio Médico Forense de Sinaloa empezó a reportar algo espeluznante. Cuerpos sin identificar. Decenas de cuerpos que llegaban al CEMEFO y que nadie reclamaba, sin huellas dactilares, sin identificaciones, sin familiares que los buscaran. En septiembre, 7 cuerpos sin identificar. En octubre, 34 cuerpos sin identificar. En noviembre, 12 cuerpos sin identificar. En diciembre, 4 cuerpos sin identificar. 57 personas muertas. Anónimas, olvidadas, algunos carbonizados, otros en avanzado estado de descomposición, otros con señales de tortura. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que esos 57 son solo los que llegaron al CEMEFO. ¿Cuántos más quedaron en las montañas? ¿En fosas clandestinas? ¿Quemados en ranchos? Nadie lo sabe. Pero la guerra apenas comenzaba. Y mientras Sinaloa se desangraba, los Chapitos en Estados Unidos estaban haciendo su jugada final, porque Joaquín Guzmán López no traicionó al Mayo nada más porque sí. Lo hizo para salvar su pellejo y el de sus hermanos, y los gringos les estaban cumpliendo el trato. Ovidio el Ratón Guzmán, que estaba en una cárcel federal esperando sentencia, de repente desapareció del sistema de prisiones. Literalmente. Su nombre ya no aparecía en el registro. ¿Por qué? Programa de testigos protegidos. Ovidio estaba cantando, soltando nombres, operaciones, rutas, conexiones políticas, a cambio de una sentencia reducida. Y Joaquín Guzmán López estaba haciendo lo mismo. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, los otros 2 hermanos, seguían libres en México, pero sabían que era cuestión de tiempo.
Así que empezaron a negociar también, a través de intermediarios, de abogados, de mensajes encriptados. Querían el mismo trato que sus hermanos. ¿Y qué estaban dispuestos a dar? Todo. Información sobre El Mayo. Información sobre políticos mexicanos. Información sobre militares corruptos. Información sobre rutas, laboratorios, operadores. Los chapitos ya habían quemado todos los puentes. Ya no había vuelta atrás. Era traicionar o pasar el resto de sus vidas en una cárcel de máxima seguridad, y eligieron traicionar. Para diciembre de 2024, Sinaloa ya era un infierno. 491 homicidios dolosos desde que empezó la guerra. Casi 5 personas asesinadas cada día. Solo 2 días con saldo blanco. 2. Y la guerra se estaba expandiendo. Ya no era solo Culiacán. Ya no era solo Sinaloa, Durango, Sonora, Nayarit, Zacatecas. Todos los estados donde el cártel de Sinaloa tenía presencia se convirtieron en campos de batalla. El 28 de octubre de 2024, algo insólito pasó en Durango. Una avioneta lanzó 4 bombas sobre el poblado de Vasco Gil. Bombas. Como en una guerra convencional. Vasco Gil era territorio de la organización Cabrera Saravia, aliados de la Mayiza, y la avioneta pertenecía a los Chapitos. El narcotráfico mexicano había llegado a un nuevo nivel de violencia. Ya no eran solo balaceras, ya no eran solo ejecuciones, ahora usaban bombas desde el aire. Analistas de seguridad, como David Saucedo, empezaron a dar entrevistas alarmantes. La Mayiza tiene un ejército más consolidado, mejor armado, con mayor control territorial en Sinaloa. Son la facción más fuerte. Los Chapitos han adoptado tácticas más agresivas, y según informes de inteligencia no confirmados, podrían estar recibiendo apoyo del cártel Jalisco Nueva Generación. Espera, ¿qué? ¿Los Chapitos aliándose con el CJNG? ¿Con Nemesio el Mencho Oseguera? ¿Con el enemigo histórico del cártel de Sinaloa? Sí, porque los Chapitos estaban perdiendo. La Mayiza los estaba aplastando en Sinaloa. Tenían más gente, más armas, más lealtades. Así que los Chapitos hicieron lo impensable. Buscaron ayuda del cártel rival. Y según el periodista José Luis Montenegro, el CJNG aceptó. Les mandaron armas, dinero, operadores, a cambio de acceso a rutas en Sinaloa cuando terminara la guerra. Era una alianza del diablo, pero era la única opción que tenían. Y la violencia siguió escalando. 7 de abril de 2025. Madrugada. Centro de Rehabilitación Shaddai. Colonia San Miguel, Culiacán. Civiles armados irrumpen en el lugar. Masacre indiscriminada. 9 muertos. 5 heridos. 1 secuestrado. ¿El motivo? Se rumora que algunos de los que estaban ahí tenían conexiones con la Mayiza, pero en realidad la mayoría eran gente inocente, drogadictos en recuperación, familias destruidas. No les importó. Los mataron a todos. 6 y 7 de mayo de 2025. La guerra volvió a recrudecer en Culiacán, Navolato, Pericos y Mocorito. Bloqueos, enfrentamientos armados, operativos del ejército. Y lo peor, 2 niñas murieron en Badiraguato, atrapadas en un fuego cruzado entre narcos y soldados. 2 niñas. ¿Sus nombres? Ni siquiera importaron para los medios. Solo eran daño colateral. 30 de junio de 2025. Culiacán amanece con una imagen de horror. 4 cuerpos decapitados, colgados de un puente, y a unos metros, una camioneta blanca, con 16 cuerpos más dentro. 20 personas ejecutadas en una sola noche, todos con narcomensajes, todos con señales de tortura. Un mensaje de la Mayiza a los Chapitos, o viceversa. Ya nadie sabía quién era quién. El Índice de Paz México 2025 colocó a Sinaloa en el lugar 22 de 32 estados. Paz negativa. Eso dijeron. Traducción. No hay paz.
Solo hay pausas entre balaceras. Culiacán se convirtió en la ciudad número 17 más violenta del mundo. Por encima de ciudades, en zonas de guerra en África y Medio Oriente. Al corte de junio de 2025, los números eran aterradores. Más de 405 personas asesinadas. 862 personas desaparecidas. Miles de vehículos robados. Cientos de negocios cerrados. Familias enteras desplazadas. Escuelas cerradas por semanas. Una economía destruida. Una sociedad traumatizada. Y todo por la ambición de unos morros que no quisieron compartir el poder. Por una traición que rompió todos los códigos. Por un error que el Mayo Zambada cometió al confiar en la familia equivocada. Mientras Sinaloa se desangraba, el Mayo Zambada seguía en su celda en Brooklyn. Su juicio se pospuso varias veces. De abril a junio. De junio a agosto. ¿Por qué? Porque la Fiscalía y la Defensa están negociando. La Fiscalía quiere que el Mayo coopere, que cante, que suelte nombres como lo están haciendo los chapitos. La Defensa dice que no, que el Mayo nunca va a traicionar a nadie. Pero la presión es cabrona. Porque la Fiscalía tiene la pena de muerte sobre la mesa. Imagínate ser el Mayo. 76 años. 50 años en el negocio. Traicionado por la familia de tu compadre. Enfrentando cadena perpetua o la pena de muerte. ¿Qué harías? ¿Te irías con honor? ¿O soltarías nombres para reducir tu sentencia? Hasta el día de hoy nadie sabe qué va a hacer el Mayo. Su próxima audiencia está programada para agosto de 2025. Ahí se va a definir todo. Pero independientemente de lo que haga el Mayo, el daño ya está hecho. El Cártel de Sinaloa, la organización criminal más poderosa de México, está destrozado. Dividido en dos facciones que se odian con toda el alma. Los Chapitos versus la Maguiza. Y ninguno de los dos puede ganar. Analistas como Oscar Valderas dicen que la guerra está entrando en una nueva fase. La violencia se va a mover de las ciudades a las zonas rurales, a las rancherías, a los ejidos, lejos de las cámaras. Las ciudades como Culiacán van a ver una aparente calma, pero solo porque la guerra se trasladó a lugares donde nadie la documenta. Y los chapitos van a reactivar el cobro de derecho de piso en las ciudades para financiar el conflicto. Es decir, la guerra no va a terminar, solo va a cambiar de forma. Y mientras tanto, otros cárteles están aprovechando el caos. El Cártel Jalisco, Nueva Generación, está expandiéndose en territorio que antes era del Cártel de Sinaloa. En Zacatecas, en Durango, en Nayarit. El CJNG, liderado por Nemesio El Mencho Oseguera, se está volviendo el cártel más poderoso de México. Y si los chapitos realmente hicieron una alianza con ellos, cuando termine la guerra en Sinaloa, el CJNG va a tener acceso a rutas que antes eran exclusivas del cártel de Sinaloa. Es decir, los chapitos, en su desesperación por sobrevivir, le están regalando territorio al enemigo. México entró en 2025 con una pregunta aterradora. ¿Qué va a pasar con el narcotráfico ahora? El cártel de Sinaloa era el más estable, el más organizado, el que mantenía cierto orden en el caos. Pero ahora está roto. Y cuando el cártel más poderoso se rompe, todos los demás cárteles pelean por los pedazos. El resultado, más violencia, más muertos, más desaparecidos, no solo en Sinaloa, en todo México. Y todo esto por un error. Un error que el Mayo Zambada cometió el 25 de julio de 2024. Confiar. Confiar en Joaquín Guzmán López, en el hijo de su compadre, en alguien que conocía desde niño. Un error que cualquiera podría haber cometido. Porque, ¿cómo ibas a saber que te iban a traicionar de esa manera? ¿Cómo ibas a imaginar que te iban a vender a los gringos? ¿Cómo ibas a pensar que te iban a entregar como un paquete después de 50 años de lealtad?
Pero ese error no solo destruyó la vida del Mayo, destruyó la vida de miles de personas en Sinaloa. Destruyó familias, negocios, comunidades enteras, y cambió para siempre el mapa del narcotráfico en México. Porque ahora ya no hay reglas, ya no hay códigos, ya no hay respeto. Si los chapitos pudieron traicionar al Mayo de esa manera, ¿qué les impide traicionar a cualquiera? El narcotráfico mexicano entró en una era nueva, una era más violenta, más traicionera, más sangrienta. Y todo comenzó con un error, con una llamada de teléfono, con una reunión que nunca debió haber sucedido. Hoy, en diciembre de 2025, un año y 5 meses después de esa fatídica mañana del 25 de julio, Sinaloa sigue sangrando. Los números son brutales y no paran de crecer. Más de 700 personas asesinadas desde que empezó el conflicto. Más de 2,000 personas desaparecidas. Y esos son solo los números oficiales. Los reales probablemente sean mucho peores. Las calles de Culiacán, que antes eran vibrantes, llenas de vida, de comercios prósperos, de familias paseando, ahora están vacías. Los negocios cierran a las 6 de la tarde. Las escuelas suspenden clases cada vez que hay balaceras. Los restaurantes están vacíos. La economía de Sinaloa se ha desplomado. El turismo desapareció. Mazatlán, que era un destino turístico importante, ahora es una ciudad fantasma. Las inversiones se fueron. Los empresarios cerraron. La gente que puede se está yendo del estado. Ya no reconozco mi ciudad. Esto no es Culiacán. Perdí mi negocio. Tuve que cerrar. No había clientes y era muy peligroso. Mi hijo se fue a Guadalajara. No quiere regresar. Y la verdad no lo culpo. Todos los días escuchamos balazos. Ya ni nos asustamos. Nos acostumbramos. Pero lo más triste no son los números. No son las estadísticas. Es la normalización de la violencia. Es ver cuerpos en las calles y seguir tu camino como si nada. Es escuchar balaceras a las 3 de la mañana y decir, otra vez estos cabrones, y seguir durmiendo. Es que los niños crezcan pensando que eso es normal, que así es la vida. Y mientras la guerra continúa en Sinaloa, en Estados Unidos, los procesos judiciales avanzan. El Mayo Zambada sigue en su celda en Brooklyn, esperando su juicio, enfrentando la decisión más difícil de su vida. ¿Cooperar con los gringos y traicionar todo por lo que luchó durante 50 años? ¿O irse con honor y pasar el resto de su vida en una celda de aislamiento? Joaquín Guzmán López ya se declaró inocente de todos los cargos, pero todo mundo sabe que es mentira, que está cooperando, que está cantando. Ovidio el Ratón Guzmán está en programa de testigos protegidos, protegido por el mismo gobierno que juró destruir al cártel de su familia. La ironía es brutal. ¿Y sabes qué es lo más cabrón de toda esta historia? Que nada de esto tenía que pasar. Si los chapitos no hubieran sido tan ambiciosos, si hubieran respetado la estructura, si hubieran mantenido la alianza con el Mayo, el cártel de Sinaloa seguiría siendo el más poderoso del mundo. Seguiría moviendo miles de millones de dólares. Seguiría controlando rutas, plazas, territorios. Y Sinaloa, aunque nunca fue un paraíso, al menos no sería el infierno que es ahora. Pero la ambición lo cegó. Quisieron todo el poder, todo el territorio, todo el dinero, y terminaron destruyendo el imperio que sus padres construyeron durante décadas. Esta historia nos enseña algo importante sobre el narcotráfico mexicano. No importa qué tan poderoso seas, no importa cuántos años hayas sobrevivido, no importa cuántas conexiones tengas. Un solo error, una sola traición, un solo momento de confianza mal puesta, y todo se derrumba. El Mayo Zambada sobrevivió 5 décadas, porque nunca cometió errores, porque siempre fue más astuto que todos, porque nunca confió en las personas equivocadas, hasta que lo hizo. Y ese error le costó su libertad, le costó su imperio, y le costó a Sinaloa
Un baño de sangre que no termina. 25 de julio de 2024. Una fecha que cambió todo. El día que el narco más intocable de México cayó por confiar en quien no debía. El día que Sinaloa empezó a sangrar y no ha parado. El día que el mapa del narcotráfico mexicano se redibujó para siempre. Y todo por un error. Hoy, el Mayo Zambada tiene 76 años. Está en una celda de máxima seguridad en Brooklyn. Probablemente nunca vuelva a ver la sierra de Sinaloa que tanto amaba. Ismael el Maíto Flaco Zambada sigue peleando en las calles de Culiacán, intentando vengar a su padre, intentando recuperar lo que los chapitos les quitaron. Los chapitos siguen negociando con los gringos, entregando información, salvando sus pellejos a costa de traicionar a todos. Y Sinaloa sigue sangrando. Porque los errores en el mundo del narco no se pagan con disculpas, se pagan con sangre, mucha sangre. Esta fue la historia del error que cambió todo el mapa del narco en México. La traición más grande en la historia del narcotráfico moderno. El día que el fantasma cayó y el día que Sinaloa se convirtió en un infierno. Si llegaste hasta aquí, dale like al video, compártelo y suscríbete al canal, porque aquí seguimos contando las historias que nadie más se atreve a contar. Las historias del México real, del México que duele, del México que sangra, pero también del México que resiste. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, en el mundo del narco, un error no es solo un error, es el principio del fin.